Bueno, quisiera presentarme. Soy la ingeniera Patricia Limpia Ramos, ¿no? El objetivo de este curso son dos, ¿no? Son dos ítems. Uno, mostrar los cambios que ha habido de la 024 con la modificatoria de la 023 del 2017 del sector minero metalúrgico, ¿no? Que ustedes puedan notar cuáles son los cambios en estos dos reglamentos sectorizados en nuestra área. Y el otro punto es generar un marco de opinión con respecto a los cambios, porque esto ha sido un análisis multidisciplinario, como lo vamos a ver. Pero antes vamos a hacer un repaso a lo que es la normativa legal en nuestro país, ¿no? En el Perú. Actualmente está vigente el Decreto Supremo 024-2016 de Energía en Minas y su modificatoria a la 023 para el sector minero metalúrgico, como lo vuelvo a reiterar. Pero todo esto parte de la ley, ¿no? La ley, la 29783, que es la Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y tiene una modificatoria también esta ley, ¿no? La ley la 30222. Y esta ley tiene un reglamento, ¿no? La ley nos da, es algo genérico, ¿no? Que nos manda. Esta ley se aplica tanto al sector privado como al sector público, pero tiene su reglamento en donde nos detalla, eh, perdón, en donde nos detalla cómo debe de implementarse esta ley. Y eso donde lo vemos en el reglamento, en el Decreto Supremo 005-2015 del Ministerio de Trabajo, ¿no? Y también esto, cada cierto tiempo, tiene su modificatoria o como le dicen ahora, ¿no? La mejora continua. Cada vez que hay una necesidad de cambiar, modificar, mejorar la ley, se modifica mediante un decreto supremo y se le llama la modificatoria. Bien, esta es la ley, es la matriz que es general para todos. De esto se puede sectorizar, ¿no? En el sector minero metalúrgico tiene un reglamento sectorizado que es el Decreto Supremo 024-2016. En el sector salud también, ¿no? Como ya les había indicado, esto es obligatorio para todos. O sea, quiere decir que antes, por ejemplo, y hasta ahora, ¿no? El sector minero metalúrgico está bien avanzado en la implementación de esta ley, pero otros sectores no. Ustedes iban a universidades, inclusive en hospitales, en otros sectores, no había tanto el peso de esta ley, ¿no? Como lo es ahora. Ahora mucho más, pues, ¿no? Con la COVID-19 también se ha implementado un adicional a la ley, ¿no? Mediante un decreto supremo que yo les voy a dar un alcance más adelante. En el sector salud, su reglamentación sectorial es el decreto supremo número 007 del 93, también direccionado por el Ministerio de Trabajo en el sector de electricidad, ¿no? Por medio de resolución ministerial 111-2013 de Energía y Minas. A ver, creo que acá hay unos chicos, creo, ya es el chat, ya, ok. Ya. En el sector pesquero, de igual forma, ¿no? Tiene su reglamentación en tema de seguridad, su sectorial, ¿no? Le llaman sectorial. En el sector agricultura, de igual forma, el decreto supremo 029-65 de ese sector, ¿no? También ahora también se ve el reglamento de seguridad y salud en el de trabajo en estibadores terrestres y transportistas manuales. A ver, acá quiero hacer, ya. Eh,
En el sector de los municipios también tienen un decreto supremo 017-2017, ¿no? Reglamento de seguridad y salud en el trabajo de los obreros municipales. Porque ustedes, como bien saben, las municipalidades tienen obras civiles, hacen, ¿no? Varios trabajos de construcción, movimiento de tierras, carreteras, también tienen su reglamento en temas de seguridad. En el sector transporte, de igual forma, ¿no? Y que tiene varias versiones, como ustedes pueden observar desde el Decreto Supremo 021, que ha sido la última actualización. No, perdón, la 016 sería la última actualización, ¿no? Habría que revisar esto. Bueno, yo no conozco mucho de ese sector, yo conozco solo del sector construcción y minería conozco. Construcción, acá tenemos justamente construcción, que es el Decreto Supremo número 011-2019 del Ministerio de Trabajo, ¿no? En el área textil, ¿no? En el Perú tenemos varias industrias textiles, que también el tema de seguridad y salud en el trabajo está reglamentado. El área de hidrocarburos, ¿no? El Perú tiene varios proyectos de hidrocarburos, ¿no? Que también está reglamentado en el tema de seguridad y salud por el Decreto Supremo 043-2007 de Energía y Minas. En el área de industrias, ¿no? Las industrias que generalmente estas las podemos encontrar más centralizadas en Lima, ¿no? Que está regida por el Decreto Supremo 42-F. Pero todas estos reglamentos, obviamente que tienen menos peso que la ley, ¿no? Si habría algún problema en tema de seguridad, ustedes saben que inclusive los accidentes laborales, resultado de una investigación, viendo la responsabilidad, puede ser de la empresa, puede ser del supervisor, puede ser del trabajador, hay una sanción, ¿no? Una cosa puede decir en el reglamento sectorial, ¿no? De todos estos sectores, pero lo que pesa es la ley, ¿no? La ley está por encima de todos estos reglamentos. Bien. Ah, ya. Bueno, acá nos está señalando la norma G050, que es para el área de construcción, seguridad durante la construcción. Y esto es como nosotros que tenemos el reglamento la 024, pero respondemos a la sectorial de energía y minas. En este caso la G050 está regentado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Acá el Decreto Supremo 019 TR. Y además que está regentado por el Ministerio de Construcción, está fiscalizado por el Ministerio de Trabajo. Analicemos un poquito qué es la ley, ¿no? La ley, la 29783, que ha sido aprobada el 20 de agosto del 2011, no hace mucho, ¿no? No hace mucho. Pero sin embargo, en el sector minero ya tenemos varias, ¿no? Yo recuerdo desde la 046, la 040, la 055 y actualmente la 024 y su modificatoria, la 023, ¿no? Pero que son mucho más antes, inclusive, que esta ley. ¿Y a qué nos dice? Que el 25 de abril del 2012 ha sido aprobada 123 artículos de la ley 29783. A ver, chicos, por favor, los que tienen sus micrófonos encendidos, ¿podrían apagarlo? ¿Ya? ¿Con qué objetivo? Para que las empresas logren resultados en temas de seguridad, salud en el trabajo a niveles internacionales. Muchos aspectos de la ley nos indican que 29783 y su reglamento tienen similitud con los estándares de las normas OSHA 18001, aplicadas por miles de instituciones. Como ustedes también saben que estas OSHA 18000 ahora ya han sido
mejoradas, ¿no? Ahora son la ISO 45000, ¿no? Bien. Acá nosotros podemos ver gráficamente que el reglamento de la ley, ya hemos indicado, que es la 005-2012 del Ministerio de Trabajo, y el reglamento de esta ley, ¿no? El reglamento de la ley nos indica al detalle cómo tiene que estar implementada la ley. La ley nos dice las normativas en forma genérica, pero el reglamento nos indica el detalle, ¿no? Qué anexos vamos a usar, qué procedimientos, este, cómo vamos a formar nuestro comité, ¿no? El reglamento lo dice al detalle. La ley nos dice, bueno, tienes que tener un comité, ya, lo indica, pero el reglamento dice cómo, quiénes tienen que ser los integrantes de este comité, ¿no? Es más al detalle. Y acá también podemos resaltar del decreto supremo 020 del 2019, es decir, del año pasado nomás, que es un decreto supremo que modifica el reglamento de la ley. O sea, está modificando a la 30.222. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el reglamento de ley 28806, Ley General de la Inspección. Este es un tema de inspecciones, el decreto supremo 017 y el decreto supremo 007 del 2017 del Ministerio de Trabajo. Y vamos a ver acá el peso de esta ley, ¿no? Dice que hay un decreto de urgencia número 044 del 2019, del año pasado, que ha sido emitida, ¿no?, el 29 de diciembre, con unas disposiciones complementarias y modificatorias al Código Penal. Aunque ustedes no crean, el tema de seguridad no es un tema que se pueda llevar a la ligera, es un tema muy serio. Si ustedes se ven implicados en un accidente, y les puedo contar muchos que he visto, pueden ir hasta la cárcel, ¿no? Tienen pena de cárcel por haber expuesto a ciertos compañeros, o ustedes mismos se han expuesto a un riesgo alto. Por negligencia hay una sanción penal con pena de cárcel. Bien, también está ligada el tema del Código Penal, en el artículo 168, que nos dice: el atentado contra la condición de seguridad y salud en el trabajo, el que deliberadamente, ¿no?, o sea, deliberadamente es que ha sido fortuito, ¿no? Pero se supone que nosotros somos supervisores de seguridad, somos profesionales y debemos calcular, ¿no? Debemos ser preventivos, pero para eso está la parte técnica, ¿no? Ustedes son profesionales, entonces pueden prevenir, tienen una visión de prevención, pero mientras no serían capacitados, no son profesionales, no tendrían de repente la visión de prevención. Para eso, también la ley dice quiénes son los ingenieros de seguridad, los supervisores de seguridad, ¿no? ¿Qué dice el Código Penal? El que deliberadamente infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado, ponga en peligro inminente la vida, salud, integridad física de sus trabajadores de forma grave, será reprimido con pena privativa de la libertad, no menor de 1 ni mayor de 4 años. Si como consecuencia de la inobservancia deliberada de las normas de seguridad y salud en el trabajo se causa la muerte del trabajador o terceros, o le producen lesión grave, y el agente pudo prever este resultado, la pena privativa de la libertad será no menor de 4 ni mayor de 8 años. En caso de muerte, y no menor de 3 años, de 6 años en caso de lesión grave, ¿no? Entonces, las normas, los que están interesados en desenvolverse, en desempeñarse, en trabajar en el área de seguridad de cualquier entidad, sea privada, sea pública, y mucho más en minería, que son trabajos de alto riesgo, tienen que conocer esta normativa, ¿no? ¿Qué significa? Por ejemplo, a ver acá, inobservancia deliberada.
de normas de seguridad y salud en el trabajo. Para eso toda empresa ahora, ¿no? Ahora recién se le está dando la importancia, tiene una gerencia de seguridad. Y esta gerencia de seguridad está obligada a, a capacitar, sensibilizar a su gerencia de operaciones o gerencia general, quienes son los que dan el presupuesto para esta implementación de la ley, ¿no? De repente hay una inobservancia deliberada que el gerente general no lo puede ver, pero para eso está su supervisor de seguridad, para eso está el gerente de seguridad, el que tiene que resaltar esas inobservancias y levantar esas observaciones donde puede haber algún riesgo, ¿no? de, de un accidente grave, ¿no? Y no cumplir eso, porque eso se va dilucidar, se va a investigar y se va a llegar a la raíz, ¿no? del accidente, y según eso se aplica pues las sanciones, ¿no? del Código Penal. ¿No? Como se está ahí resaltando, ¿no? Bien, acá nosotros podemos ver la cronología de la evolución del reglamento en el sector minero metalúrgico. A ver, por favor, ¿quién tiene su micro encendido podría apagarlo? ¿Cómo te digo? El índice de tablas, el índice de gráficos, ella sabe hacerlo. Bien, continuamos. Uy, ya, esto es así. Ya, como les indicaba, acá nosotros podemos ver la evolución de este reglamento que nos habla todavía del 2001. Acá creo que un error de tipeo, es el Decreto Supremo 046, 2001. Y ustedes, como ya les había mencionado y en anteriores diapositivas lo hemos visto, la ley aparece el año 2011, ¿no? Y el 2012 entra en aplicación e implementación, hasta la fecha. Por eso les indicaba que el sector minero metalúrgico está bien avanzado. Cuando ustedes trabajen, seguramente ya los que trabajan se van a dar cuenta, ya sea minería pequeña, mediana, gran minería, el tema de seguridad lo tienen bien presentes y son conscientes de su implementación y cumplimiento, ¿no? El año 2010 ha habido mejoras, ¿no? a este reglamento, al reglamento a la 046, y esta mejora ha sido con el decreto supremo 055, 2010 de energía y minas. El año 2016 ha habido otra modificatoria a la norma. Como ustedes sabrán, siempre hay cosas sueltas que no se entienden, ¿no? del reglamento. Y por muchas situaciones que ha pasado, hay circunstancias que no estaba contemplada en el reglamento, entonces esos puntos sueltos que quedan hay que mejorarlas en una versión, ¿no? Estas son varias versiones del reglamento de seguridad y salud pues, ocupacional, pero en el sector minero metalúrgico. Entonces, como les indicaba, el año 2016 ha habido una modificatoria de este reglamento de la 055, ahora 024, 2016 de energía y minas. Y el año 2017 también se hizo otras observaciones a este decreto supremo, la 024, y se ha hecho algunas modificatorias más específicas, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Para esta observación o mejora continua del decreto supremo 024 del año 2016, ¿quiénes han participado? Han participado especialistas, ¿no? y de varios sectores, ha sido multidisciplinario. ¿Quiénes han participado? En especial el Ministerio de Energía y Minas, que es decisor, ¿no? Él es el principal, él es sectorial, ¿no? que está dentro de este decreto supremo 023. ¿Quién es más? Osinermin,
OCINELMIN es el ente fiscalizador de energía y minas como participante, quienes también han trabajado y se necesitaba la opinión de ellos, es la Federación de Trabajadores Mineros, también como participante, ¿no? Ellos también tienen sus opiniones, su punto de vista. La Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y Energía, también ellos han participado como participantes, ¿no? La Universidad Nacional de Ingeniería, el Instituto de Seguridad Minera, ISEN, ¿no? Es un instituto de minas que son especialistas, se especializan en temas de seguridad, pero solo en el sector minero. El Colegio de Ingenieros del Perú, sede Lima, dice, solamente Lima, porque hay varias sedes en cada departamento, ¿no? Como participante. Plan Vital, este debe ser como un tipo de ONG, ¿no? Una institución privada, y asesores independientes también ha habido, ¿no? Entonces ha sido la conjunción de varios especialistas, gente de experiencia, para hacer la mejora continua del Decreto Supremo 024, que ahora es la 023-2017 de Energía y Minas. Como ya les había indicado antes, todos los trabajos desarrollados en el sector minero, esto implica la mina, la planta, exploraciones, la relavera, mina superficial, mina subterránea, están considerados de alto riesgo. Los índices de accidentabilidad son altos en este sector y son accidentes graves. Es por ello que todo personal debe estar muy bien entrenado y sobre todo capacitado. En la mina, como seguramente ustedes ya tienen la experiencia de haber participado en las convocatorias, tienen requisitos, ¿no? Tienen un perfil, no solamente del supervisor, también del trabajador, ¿no? Incluso les hacen sus exámenes psicotécnicos, psicológicos, ¿no? Porque los trabajos en sí tienen la naturaleza de alto riesgo. Los empresarios, ¿no? Los empresarios que son los administradores de la mina, los dueños de la mina, deben tener en cuenta que una de las mejores formas de obtener buenos resultados es a través de los colaboradores o de los trabajadores, ¿no? Que nosotros lo conocemos, ahora le dicen colaboradores. Por ello es necesario poner énfasis y preocupación por la persona como un todo. Ahora entrando a lo que es netamente la reglamentación, la 023 y las modificaciones que ha sufrido la 024, ¿no? Esto salió en 2017, más o menos, yo recuerdo por marzo, abril, creo que salió. Modifican diversos artículos y anexos del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobado por el Decreto Supremo número 024, Energía y Minas, ¿no? Su modificatoria es el Decreto Supremo 023 del 2017, Energía y Minas. Entonces, acá nosotros podemos observar en el capítulo 1 qué es lo que se ha modificado, específicamente en el artículo 2. ¿Qué nos dice el artículo 2? ¿Qué es lo que decía anteriormente en la 024 y qué es lo que se ha modificado, ¿no? Se ha modificado la parte en donde se hace la ampliación del ámbito de aplicación del reglamento, incluyéndose a las actividades de cierre de pasivos ambientales mineros en la etapa de ejecución, de cierre y de reaprovechamiento de pasivos. ¿Qué significa estos pasivos? En la mina, todas las minas tienen un plan de cierre progresivo y final. Según ellos van avanzando en el área de mina, por ejemplo, van acabando las reservas en un cierto lugar, en un cierto punto, ellos
todos están obligados a declararlo en su plan de cierre, cómo van a hacer ese cierre, plan de cierre, ¿no? Si es progresivo o van a hacer al final. Generalmente ellos han declarado, las minas han declarado que lo van a hacer de forma progresiva. ¿Qué significa esto? Que cada vez que termine en un área las reservas, ellos tienen que hacer de inmediato, o sea, progresivo, paralelo a la operación, la remediación de esa zona, ¿no? Si ha habido un tajo, tienen que hacer la remediación, o sea, hacer un plan de reforestación, de repente volverlo una zona agrícola, ¿no? Eso es lo que está indicándonos el artículo 2. En el ítem A. Ya, bien, los que les decía. Y además también las actividades conexas a la minería, los trabajos civiles, montajes mecánicos, eléctricos, instalaciones anexas y complementarias. Todas las, todo lo que se haya implementado y ellos están en plan de cierre, tienen que cumplir según el compromiso que ellos han asumido. Si es progresivo o si es final. ¿Qué significa progresivo? Ya les había indicado que eso va conjuntamente a la operación. Si se va acabando las reservas y ellos han hecho un campamento ahí y se están trasladando a otro punto, tienen que hacer la remediación de esa zona, ¿no? Y tiene que ser paralela a la operación. Pero de repente ellos dicen, no, al final termina, final, ¿qué significa? Significa que al término de todas las reservas que han explotado y, y han hecho el reaprovechamiento en una planta de beneficio, cuando ya terminen todo ese proceso, cuando terminen todas las reservas, tienen que hacer su plan de cierre de estos pasivos, ¿no? Pasivos ambientales, sea de construcción civil, sea de montaje mecánico, eléctrico, no se puede quedar esas instalaciones construidas, ¿no? Tienen que tener un plan de cierre. Lo que eso no se consideraba en la 024, ¿no? La 024 nos indicaba, ¿qué nos indicaba la 024 con respecto a este punto? Que las actividades a las que alcanza el presente reglamento son en el artículo 2, en el ítem 7, no, acá a ver, vamos a ver si está el ítem 7. No, ya, en el ítem 7 solamente menciona de la siguiente forma, le voy a dar una lectura literal, dice, actividades de cierre de minas, cierre temporal, progresivo y final de los componentes, ¿no? ¿Qué son los componentes? Los componentes son, por ejemplo, el componente planta, ¿no? Otro componente, el componente, la relavera, los botaderos, son componentes, ¿no? A eso se refiere. De repente tiene puntos de monitoreo, también vienen a ser componentes, ¿no? Entonces, dice, actividades de cierre de minas, de cierre temporal progresivo y final de esos componentes, ¿no? O sea, ya no les está diciendo, del área mina, sino del componente mina, ¿no? A eso se refiere. ¿Qué dice el Decreto Supremo 023? Dice, las actividades de cierre de minas, cierre temporal, progresivo y final de componentes y o actividades de cierre de pasivos ambientales, mineros en la etapa de ejecución de cierre y de reaprovechamiento de pasivos, ¿no? Entonces, en acá está incluyendo al cierre de pasivos ambientales mineros en etapas de ejecución de cierre y reaprovechamiento de estos pasivos. Reaprovechamiento, como les digo, de repente hacen un tema de reforestación, lo vuelven una zona agrícola, hacen una coordinación con la comunidad más cercana, ¿no? Hacen un reaprovechamiento de estos pasivos que ellos van dejando durante la operación de la mina. Y el otro
Otro artículo que se ha modificado, se ha mejorado, es el artículo 7. El artículo 7, lo que es el inciso 2 de accidentes incapacitantes. ¿Qué nos decía la 024? La 024 nos indicaba lo siguiente, que es un accidente incapacitante, ¿no? Es un suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, ¿no? Solamente una evaluación médica, dice, da lugar a un descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. Entonces, un día al siguiente, ¿no? En el tema de accidentes. ¿Qué nos dice la 023? ¿No? ¿De qué es un accidente incapacitante? Es un suceso cuya lesión, resultado de la evaluación y diagnóstico médico, o sea, no es suficiente que el médico nos diga, no, sí, tienes una fractura y ya, ahí terminaba, ¿no? En la 024, pero en la 023 tiene que dar un diagnóstico médico, ¿no? Tiene una fractura y tiene un tratamiento, no debe decir el médico, tiene un tratamiento, de repente un descanso médico, generalmente por fractura, que yo sé por experiencia es mínimo 6 meses, ¿no? Pero eso lo tiene que decir el médico, ¿no? Lo que no hacía, lo que no le obligaba a decir el la 024 y que podía traer un problema legal, ¿no? Entonces nos dice, la 023 ya lo especifica, cuyo suceso cuya lesión resultado de la evaluación y diagnóstico médico da lugar a un descanso mayor a un día, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos no se toma en cuenta el día de ocurrido el accidente, ¿no? Y acá también hay que diferenciar lo que es el accidente temporal, o perdón, un accidente temporal incapacitante o permanente, ¿no? Acá en las figuritas ustedes pueden ver qué es un accidente incapacitante y qué es un accidente leve, ¿no? Y de acá nos dice inclusive derecho al cambio de puesto de trabajo. Por ejemplo, yo les cuento de un suceso en la mina, de un trabajador que tuvo un accidente, mina subterránea, se cayó de una galería a otro nivel, una altura de 8 metros, felizmente que el señor no falleció, pero sí tuvo un golpe fuerte en la cabeza, estuvo como con descanso médico como un año, y después de un año el señor se recuperó, pues yo pensé que no se iba a recuperar, pues, lo vi grave, pero el señor se recuperó después de un año, pero tenía una secuela de ese accidente, ¿no? No era tan grave, porque el señor tenía pérdida de memoria a corto plazo. O sea, a largo plazo, de hace 30, 20 años, lo que le había sucedido, él se recordaba perfectamente, pero las órdenes que se le daba eh, en el día, se olvidaba el señor, salía y decía, se olvidaba, ¿no? Pero se le había cambiado de área, o sea, él tenía derecho, él sabía, ¿no? Sus derechos, el señor, a pesar de eso, y la mina tampoco no le podía cerrar las puertas, pero sin embargo el señor ya no puede regresar a mina, a interior mina, el señor hacía trabajos en superficie, ¿no? Entonces tiene derecho a cambio, el señor se ha recuperado, hay una secuela, pero se le puede hacer un cambio de puesto de trabajo, ¿no? Porque ya no respondería igual a lo que es en mina. Acá podemos ver más específicamente qué es el parcial temporal de los accidentes, ¿no? Los accidentes de trabajo, parcial temporal. ¿Qué decía la 024 y qué dice la 023? La temporal, cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad parcial, se utiliza parcial de utilizar su organismo. Se otorgará, o sea, se otorgará, está hablando en futuro y no debería ser en futuro, o sea, no es que el médico le va a dar de acá 2 meses el tratamiento médico, tiene que ser inmediato. Entonces, estos simples adjetivos que se utiliza puede llegar a una complicación legal en la cual la 023 lo ha modificado, ¿no? Dado que es en accidentes total temporal, parcial permanente,
No, claro, y total permanente, ¿no? Le ha puesto esa connotación en presente. ¿Qué nos dice del total permanente, del accidente total permanente? Cuando la lesión se genera la pérdida anatómica, funcional total de un miembro u órgano de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. No puede ser, no es solamente, me está solamente del dedo meñique de la mano o del pie, pero si tengo otro tipo, ya no, o sea, me está limitando, ¿no? Entonces, ¿qué dice la 023? Total permanente cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de uno o más miembros u órganos y que incapacita totalmente al trabajador para laborar. Porque ustedes saben que si hay un corte en un nervio, que no sea el dedo meñique, también puedo sufrir, ¿no? Una total permanente. Bien, continuando. Aló. Ingeniero Moisés, ¿se copia? Sí, se copia, ingeniero, normal. Ya, muchas gracias. Entonces, estábamos viendo el decreto supremo 024 en lo que es el concepto de ambiente de trabajo. ¿Qué es un ambiente de trabajo? Es el lugar donde los trabajadores desempeñan las labores encomendadas o asignadas. Pero, por ejemplo, un operador de planta, ¿no? que está trabajando en planta y va de pronto, bueno, su puesto de trabajo es en planta, pero va de pronto a hacer un mantenimiento en el área de maestranza y se accidenta en esa zona, no sé, como que lo está limitando. Pero vamos a ver qué dice la 023. Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su trabajo, o a donde tienen que acudir para desarrollarlo. Entiéndase que toda referencia o centro de trabajo en el presente reglamento se reemplaza por lugar de trabajo. No es un poco más amplio y está correcto, ¿no? Ahora pasemos al capítulo, perdón, se fue. No puedo ver esto. Al capítulo 1, de lo que implica el titular de la actividad minera. Subcapítulo 2, obligaciones del titular de la actividad minera. El artículo 29. ¿Qué nos dice el artículo 29? En el inciso 2, que ha sido la modificación. A ver, primero vamos a leer el artículo para ver de qué se trata lo demás. Los titulares de la actividad minera solo podrán desarrollar actividades mineras en los siguientes casos, ¿no? Exploraciones, explotación, incluye desarrollo y preparación. Eso es básicamente para, bueno, superficial y subterráneo. El ítem 2, de haber iniciado sus actividades de explotación, para lo cual deberá contar con el acta de aprobación del plan de minado por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. El titular de la actividad minera presentará copia del acta que aprueba el plan de minado del año siguiente de la autoridad competente hasta el 31 de diciembre de cada año. Pero acá hay un conflicto, ¿no? Porque el plan de minado es un documento técnico que generalmente lo desarrollan los mineros, ¿no? Los ingenieros de minas, donde hacen sus proyecciones de desarrollo, de explotación, de preparación bueno, ¿no? Ellos hacen todo ese estudio técnico con datos estadísticos y en el cual dice que lo debe aprobar el Comité de Seguridad y Salud. Y entonces había un conflicto de los mineros y decían, no, pero ¿cómo el Comité de Seguridad, que hay gente que no es de la especialidad, que no sabe qué es desarrollo, que no sabe qué es preparación, está aprobando?
O sea, había un conflicto ahí. Entonces, ¿qué dice la 023? La 023 nos dice, de haber iniciado sus actividades en explotación, en este caso la aprobación del plan de minado, la realiza la gerencia general del titular de la actividad minera o el órgano que haga sus veces dentro de la unidad minera o de producción, a la que verifica el cumplimiento de lo establecido en el anexo 1. ¿Qué es el anexo 1? El anexo 1 es el procedimiento de desarrollo del plan de minado, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas, del Decreto Supremo 023, en el anexo 1 nos dice qué debe contener el plan de minado. Ese es el anexo 1 del reglamento y emite el documento de aprobación correspondiente, pudiendo ser actualizado cada vez que sea necesario, ¿no? Entonces acá está haciendo un cambio. Pero hasta donde yo tengo conocimiento, se tiene todavía la aprobación de ambas, ¿no? Primero, de la gerencia general, y adicionalmente yo he visto que todavía se pide una aprobación en comité de seguridad, ¿no? Pero sí debe ser ese debe ser el lineamiento, ¿no? Porque ahí había un descontento de parte del área técnica, ¿no? Decían como personas, por ejemplo, dentro del comité de seguridad está el médico, están los trabajadores que son técnicos, no, me refiero a técnicos de institutos, ¿no? Y el plan de minado lo deben hacer los ingenieros, ¿no? Entonces ahí había un poco de conflicto, ¿no? En que de repente no estaba bien ese el camino, pero ya ahora está más claro, ¿no? Ese lado. El artículo 52. ¿No? En el capítulo 4 de empresas contratistas, mineras, empresas contratistas y conexas, ¿no? Las especialistas, las contratistas. Capítulo 1, obligaciones de las empresas contratistas, la 52, ¿qué nos dice? En la 024, que las empresas contratistas, bajo la responsabilidad solidaria con el titular de la actividad minera, proporcionarán vivienda a sus trabajadores, la que debe ser supervisada antes de ser ocupada, por lo menos con una periodicidad trimestral por el titular de la actividad minera. Las inspecciones internas que realice el titular de la actividad minera deberá ser registrada y estar disponibles por las autoridades competentes. Pero ¿qué nos dice la 023? Que las empresas contratistas bajo responsabilidad solidaria con el titular de la actividad minera, cuando corresponda, proporcionan viviendas. No sé si esto está bien, ¿no? Creo que esto está mucho mejor, pero bueno, a ver, solidaria, minera, cuando corresponda, proporciona vivienda a sus trabajadores, a la que debe ser supervisada para verificar sus óptimas condiciones de seguridad, higienes antes de ser ocupada, inspeccionada por lo menos con una periodicidad trimestral a cargo del contratista. O sea, acá como que se ha salido, ¿no? La empresa, la titular minera, solo la contratista se hace responsable. Las inspecciones que realice el titular de la actividad minera deben ser inopinadas y quedar registradas. Pero, sin embargo, la titular minera le inspecciona, ¿no? A la contratista. Bueno. Ahora veamos el artículo 60. El artículo 60, ¿qué dice en la 024? El Comité de Seguridad, ¿no? ¿Quién es el Comité de Seguridad? Es un conjunto de personas que está conformado de forma paritaria, ¿no? Paritaria, ¿qué significa? Mitad representantes de la empresa, ¿no? Que son los ingenieros, el gerente de operaciones, el jefe de planta, jefe de mina, el superintendente, ¿no? Y la otra representante de los trabajadores, ¿no? Y a ver, ¿qué dice el artículo 60? El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional se constituirá para todas las actividades señaladas en el artículo 2. ¿No? El artículo 2 hemos visto del plan de minado, eso, ¿no? Del presente reglamento. Asimismo, el titular de la actividad minera podrá constituir subcomités para efectos de un mejor manejo administrativo. Subcomité significa que yo tengo un comité central de toda la mina, ¿no? Que es mina, planta, mantenimiento, ¿no? Pero un subcomité puedo yo nombrar solamente en mi área de planta, ¿no? Ese es un subcomité. ¿Y a qué dice en este sentido del comité, la 023? El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional tiene por objetivo promover la salud, seguridad e higiene en el trabajo,
de todos los trabajadores que desempeñan labores en las actividades señaladas en el artículo 2 del presente reglamento. Asesora al titular de la actividad minera y vigila el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional y la normativa nacional en seguridad, favoreciendo el bienestar laboral. Asimismo, el titular de la actividad minera puede constituir subcomités para efectos de un mejor manejo administrativo. Bien, bueno, acá era muy general en la 024, pero acá nos está especificando que el Comité de Seguridad tiene que promover todo el tema que es de salud, ¿no? Salud y seguridad. O sea, ¿qué significa esto? Que los componentes del Comité de Seguridad y Salud y las personas que participen en el Comité de Seguridad y Salud tienen que ser personas que están capacitadas. Por ejemplo, esta capacitación que ustedes están recibiendo, y si ya ustedes pertenecen a una empresa, se están capacitando, conocen la normativa, entonces pueden participar en el Comité de Seguridad y Salud. Pero personas que no se capacitan en temas de seguridad y salud, ¿qué me podrían asesorar, ¿no? A una empresa titular minero, ¿no? Entonces, ustedes deben conocer bien lo que es la normativa y cuando hagan un reclamo, tiene que estar bien fundamentado en lo que dice el reglamento, ¿no? El reglamento de la ley, y en este caso el reglamento sectorial, la 023. ¿No? Y además tienen que promover, ser promotores, ¿no? Del tema de seguridad. Yo conocí un chico que pertenecía al comité de seguridad, un joven él, muy bien, cumplía con todos los requisitos, pero un descuido y el chico se accidentó, tuvo un accidente grave, ¿no? Y es un mal ejemplo, ¿no? Cuando se hizo las investigaciones, él tuvo una imprudencia, ¿no? Entonces, tienen que dar el ejemplo todos los integrantes del Comité de Seguridad en temas de seguridad. El artículo 61. ¿Qué dice el artículo 61? ¿No? Nos dice que todo titular de la actividad minera con 20 trabajadores o más, y decía, ¿no? Porque esto lo han borrado, decía, pero en la 024, incluidos trabajadores de empresas contratistas, por cada unidad económica administrativa o concesión minera. Deberá constituir un comité de seguridad y salud ocupacional, el cual deberá contar con un reglamento de constitución y funcionamiento. Dicho comité deberá ser paritario, como ya les había indicado. Paritario significa, ahí acá nos dice, con igual número de representantes de la parte empleadora y de la parte de trabajadores, que incluirá, a ver, vamos a ver si esto, ya vamos a leer lo que dice la 023. Todo titular de la actividad minera con 20 trabajadores o más por cada unidad de minera o producción. O sea, le ha sacado a los contratistas, ¿no? Los contratistas ya no están dentro del comité de la empresa. Debe constituir un comité de seguridad y salud ocupacional, el cual debe contar con un reglamento de constitución y funcionamiento, ¿no? Funcionamiento. Dicho comité debe ser paritario, ¿no? Igual número de representantes de la titular. ¿Quiénes son los representantes de la titular? El gerente general, el superintendente de planta, superintendente de mina, superintendente de mantenimiento, y así, ¿no? Esas jefaturas, ¿no? Que son representantes de la titular minera, y otra con el igual número de representantes de los trabajadores. Si hay 4 representantes de la titular minera, tiene que haber 4 representantes de los trabajadores, ¿no? Paritario. ¿Quiénes están obligados a pertenecer al comité? El gerente general o la máxima autoridad, porque el gerente general no está siempre en la mina, ¿no? Está el superintendente, o de repente por ahí asume, ¿no? el gerente de operación mina, o la máxima autoridad de la unidad minera o unidad de producción.
el gerente de seguridad, ¿no? El gerente de seguridad y salud ocupacional es el secretario de este comité. El médico ocupacional, otros integrantes titulares y suplentes, como les indicaba, ¿no? Acá ya tenemos, a ver, 1, 2, 3 con el médico, acá de repente faltaría el gerente, superintendente mina, superintendente de planta, ¿no? Mantenimiento, otros integrantes titulares y también tiene que haber suplentes, ¿no? Porque puede ser que uno de ellos no esté y tiene que asumir el suplente. Designados por escrito por el titular de la actividad minera. O sea, todos, tanto a la parte empleadora y a los trabajadores, se les designa mediante documento. No es verbal, ¿no? Mediante documento se les nombra como miembros del Comité de Seguridad. El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional en la mina. Tenemos el Comité de la Unidad, el Comité Central, ¿no? Que están representados por los representantes de los trabajadores. Tienen una sola voz, no es que cada integrante tiene su propia opinión, no. Todo tiene que ser en consenso y tener un solo acuerdo, ¿no? De cualquier tema. Los trabajadores de la contratista minera, representantes, será trabajador minero, conocimientos de seguridad. Bueno, entonces este artículo 61 que le saca a la contratista, eso significa que la contratista también tiene que tener su comité de seguridad, pero la ley nos dice que tiene que ser mayor de 20. Hay contratistas que de repente tienen menos de 20, en ese caso se nombra un supervisor de seguridad con documento. No es que al titular de la contratista se le ocurre y le dice, ya tú, no, tiene que ser con documento, ¿no? Para que cumpla las funciones del comité de seguridad en sus labores. Capítulo 5. El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, ¿no? Seguimos acá en el comité. Acá, como ustedes ven una fotito, estos señores son del Comité de Seguridad y ellos tienen que analizar, ¿no? Ver todo. Ellos también todavía se les considera en el plan de minado porque tienen que ver el tema de seguridad, ¿no? Bien, ¿qué dice en el artículo 63? Entonces, el artículo 63 nos señala cuáles son las funciones del Comité de Seguridad, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de este comité? Que todos los integrantes están capacitados en temas de seguridad, conocen la ley, conocen el reglamento sectorial, conocen el reglamento de la ley, ¿no? Son personas capacitadas, tanto trabajadores como representantes de la titular minera. Tienen que ser personas capacitadas. ¿Qué dice la 023? Poner en conocimiento de la alta gerencia de la titular de actividad minera o del órgano que se precise en el reglamento interno correspondiente el resultado de la investigación de las causas de los incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales con el propósito que se inicie la investigación. Los resultados de la investigación deben dejarse consignados en el libro de actas del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Cuando hay un accidente grave o levemente grave, todo se lleva a análisis del comité. En ahí se analiza cuáles han sido las causas, se le llama a los testigos, si viene el accidentado, ¿no? Se hace una investigación, los representantes del comité le harán preguntas, ¿no? Les cuestionarán qué ha pasado, qué ha sucedido, ¿no? Y todo eso quedará en un acta del Comité de Seguridad, ¿no? Eso es obligatorio. Seguimos en las funciones del comité. El del artículo 63 en el ítem A, ¿no? ¿Qué dice? Vigilar, no, antes decía hacer cumplir, pero ahora dice vigilar. Claro, porque antes el integrante del comité solamente decía ya cumple, pero él no participaba, no decía, oye, no hagas esto está mal, ¿no? No era parte de la solución, sino solamente reclamaba, ¿no? Entonces ahora ese término se ha cambiado en el que dice que
debe vigilar el cumplimiento del presente reglamento. Está hablando del Decreto Supremo 023 y otras normas relativas a la seguridad y salud ocupacional, armonizando las actividades de sus miembros y fomentando el trabajo en equipo, ¿no? Cuando dice otras normas, se refiere a la ley, ¿no? A la ley y al reglamento de la ley. En el ítem E dice llevar el libro de actas de todas las reuniones, el que pueda llevarse de manera electrónica. Había un problema también, ¿no? Por ejemplo, en la mina, en las minas que yo he estado, siempre le hemos digitalizado, hacemos un borrador y seguidamente lo digitalizamos y lo imprimimos, ¿no? Entonces, pero antes que ellos puedan firmar, todos los miembros lo tienen que leer, ¿no? Se les manda una copia, ellos lo leen, están de acuerdo y firman. Y ahí, acá, pero lo está aclarando. ¿Qué dice? El que puede llevarse de manera electrónica, si es que se cuenta con sistema de firmas digitalizadas. Bueno, habría que sacar, ¿no? De esto de la RENIEC. Ya, donde se anotará todo lo tratado en las sesiones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, cuyas recomendaciones o plazos de ejecución serán remitidas por escrito a los responsables e involucrados, ¿no? Son remitidas, todas las actas son remitidas. Seguimos en el artículo 63 en las funciones del comité, que en el ítem E nos dice realizar inspecciones mensuales, eso es obligatorio en todo lado, de todas las instalaciones, anotando en el libro de seguridad y salud ocupacional las recomendaciones con plazos para su implementación. Asimismo, verificar el cumplimiento de las recomendaciones de las inspecciones anteriores, ¿no? Esto significa que todo el Comité de Seguridad y Salud se reúnen, pueden ser 3, 4 días, depende de la dimensión también de la mina, a veces lo hacen 2 días, 3 días, ¿no? A veces toda la semana están inspeccionando todas las instalaciones, ¿no? Todas, mina, planta, relavera, mantenimiento, botaderos, el relleno sanitario, todo. Y todas las observaciones que ellos puedan encontrar en campo, lo tienen que anotar en el libro de seguridad y donde ellos recomiendan, ¿no? Hacen recomendaciones técnicas, porque ya hemos dicho que son personas especialistas en seguridad y salud ocupacional y dan plazos, ¿no? Pues hacen un hallazgo y entonces dicen ya, levántalo, te damos 3 días para que levantes esa observación y tienen que hacerle seguimiento, como indica acá, a inspecciones anteriores. En el inciso H, supervisar el cumplimiento del plan de minado. Tienen que supervisar el plan de minado, anotando en el libro de seguridad y salud ocupacional las recomendaciones que correspondan con plazos para su implementación. Asimismo, verificar el cumplimiento de la recomendación de las supervisiones anteriores. ¿Qué significa? Acá dice que tienen que ver el plan de minado. Como bien yo les había indicado al inicio, que el plan de minado está elaborado por especialistas, ¿no? Que son ingenieros mineros, pero el Comité de Seguridad y Salud, que son especialistas en seguridad y salud, tienen que observar en temas de salud. No voy a hacer que este señor que es especialista en el plan de minado no esté tomando en cuenta el tema de seguridad, ¿no? No está viendo la parte geomecánica, ¿no? Si es minería subterránea, no está viendo el tema de ventilación. Entonces, está dentro de las funciones del comité vigilar que este plan de minado también tenga en cuenta el tema de seguridad. ¿Qué es el anexo 3? El anexo 3 es la constitución del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Disculpe, ingeniero Moisés, ¿me copian? ¿Me escuchan? Porque... Le escucho correctamente. Ya, muchas gracias. El anexo 3 nos habla de la constitución del comité, que es básicamente como unas elecciones que nosotros participamos, ¿no? Para elegir a un alcalde. Entonces, en el anexo 3 hay un reglamento del Decreto Supremo 023, en donde nos indica cuáles son los pasos a seguir para desarrollar la elección de los integrantes del Comité de Seguridad y Salud, ¿no? En la mina. En donde nos indica, es muy similar, ¿no? Se nombra un comité electoral, este comité electoral hace la inscripción de los candidatos, tanto por parte de la titular minera, como también por parte
de los trabajadores, ¿no? Los trabajadores hay de repente por simpatía o también porque saben que hay un trabajador que conoce el tema de seguridad, que cumple los lineamientos en temas de seguridad y salud ocupacional, lo nombran como candidato, ¿no? Entonces, de esa forma se desarrolla la conformación de los integrantes del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional en el trabajo, y lo cual nos indica paso a paso el anexo 3. ¿No? Si ustedes quieren tenerlo a la mano, solamente tienen que entrar al internet, al Google, y bajan los anexos de la 023 y en ahí les indica. Ustedes van a tener el anexo 1, que es el plan de minados, si no me acuerdo, y el anexo 2, no recuerdo qué es el anexo 3, ¿no? Que es esto de la reglamentación, constitución del comité, para que ustedes puedan enterarse un poco más cómo es esto, ¿no? En la 023 también nos indica de quiénes deben ser nombrados, ¿no? Como ya hemos dicho, quiénes deben ser los miembros del comité, ya hemos dicho que son gente que conoce, está capacitada en temas de seguridad, también nos dice quién tiene que ser el gerente de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Y la norma nos dice que puede ser, dice, uno de especialidad de ingeniería química o de ingeniería metalúrgica, de ingeniería de higiene y seguridad, o de ingeniería de seguridad industrial y minera. Pero no es solo eso, no es solo que una persona termine la universidad, se titule, ya puedo ser gerente. No, nos da más especificaciones al respecto, ¿no? Ya. A ver, ¿qué dice el artículo 71? La modalidad de capacitaciones es determinar de acuerdo al puesto de trabajo y ley per se. Persona natural jurídica es especialista en la materia de la organización externa. Ya vamos a ver. Ya, ¿qué nos dice el artículo 71? Que los titulares de la actividad minera y empresas contratistas en cumplimiento del artículo 215 de la ley deben formular y desarrollar programas anuales de capacitación para los trabajadores en todos los niveles a fin de formar personal calificado por competencias, ¿no? ¿Qué más nos dice? Esto ya es la 023, ¿no? Porque antes la 024 era muy general, ¿no? Dice lo mismo, pero las capacitaciones serán presenciales y deberán realizarse dentro de las horas de trabajo. Nada más, pero en la 023 nos exige, ¿no?, que la modalidad de las capacitaciones es determinar de acuerdo al puesto de trabajo y la IPERSE correspondiente. En caso que se determine la posibilidad de realizar una capacitación virtual, corresponde implementar un sistema de evaluación de conocimientos sin perjuicio de lo anterior. Las capacitaciones prácticas deben ser presenciales. Todas las capacitaciones, sean estas teóricas o prácticas, se realizan dentro del horario de trabajo. O sea, eso significa que todas las capacitaciones tienen que ser pagadas porque están dentro del horario de trabajo. O sea, si ustedes tienen un horario de 12 horas, dentro de las 12 horas tienen que ser capacitados. No es que trabajas 12 horas y después te tienes que dar un tiempo extra para tu capacitación, ¿no? Las capacitaciones están dentro del horario de trabajo. Y además tienen que estar de acuerdo con la evaluación del IPERSE. Y el anexo 6, ¿no? El anexo 6, que es este cuadrito que ustedes ven, que son todos los temas que se debe capacitar en la mina de forma periódica, ¿no? Anualmente estos temas deben ser capacitados en... bien, a ver, continuamos.
Artículo 75. ¿Qué nos dice el artículo 75? La capacitación debe incluir, además de los aspectos considerados en el anexo 6, en lo que corresponda de acuerdo a la determinación que realice el titular de la actividad minera, tomando en consideración el puesto de trabajo y la I per se. Lo siguiente, puede ser en prevención de caída de rocas. Lo mismo lo consideraba el decreto supremo 024, ¿no? Pero además decía que el uso de las tablas geomecánicas preparadas y actualizadas por el especialista en geomecánica, eso ha sido anulado, ¿no? En el ítem 2, ¿qué dice ahora? Dice ejecución de los trabajos de desate y sostenimiento en techos y paredes de las labores mineras de acuerdo a estándares establecidos, ¿no? Está hablando de minería subterránea. O sea, el uso de tablas no siempre, ¿no? Ustedes saben que la mina es impredecible. Hay más en mina subterránea que uno no puede predecir dónde va a haber estallido de rocas, por ejemplo, ¿no? Y lo que recomienda ahora es que los trabajos deben ser permanentes en temas de desate y sostenimiento en techos. Siempre ver, como dicen en la mina, ¿no? Metro avanzado, metro sostenido. Eso es lo que nos dice en el ítem 4, en el ítem 2 del artículo 71. Perdón, del artículo 75. Y además, estas capacitaciones durarán un año. Son capacitaciones anuales, ¿no? Y debe entregar la mina, o la mina a veces generalmente contrata a un tercero, una consultora para hacer estas capacitaciones, y estos capacitores tienen que entregar un certificado o una constancia de capacitación, ¿no? Para cada curso, ¿no? ¿No? Hay cursos de trabajo sin altura, trabajo en espacios confinados, trabajo sin caliente, ¿no? Que son los más de alto riesgo. ¿Por qué son de alto riesgo? Porque en esos trabajos ha pasado bastantes accidentes fatales. Y continuamos. El artículo 44 de la 023, que son obligaciones de los trabajadores y obligaciones del supervisor, el artículo 38. ¿No? A ver, vamos a ver. Artículo 44. ¿Qué dice el artículo 44? Yo lo voy a leer de mi librito y ustedes, si están trabajando en mina, o sea, su libro que no debe separarse de ustedes, y si van a estar en el área de seguridad, es el reglamento, ¿no? ¿Qué dice? Muchos trabajadores yo he visto que se lo conocen de la A a la Z del reglamento, y está muy bien, y ellos discuten con base, ¿no? Dicen, no, acá dice, en el reglamento dice esto, señor supervisor, ya, entonces está bien. Y entonces el supervisor mucho más, ¿no? Tiene que estar más capacitado que los trabajadores inclusive. El artículo 44 nos habla de las obligaciones del trabajador, ¿no? Los trabajadores están obligados a realizar toda acción conducente a prevenir o conjurar cualquier incidente peligroso y accidente de trabajo propios o de terceros, y a informar dichos hechos en el acto a su jefe inmediato o al representante del titular de la actividad minera. Sus principales obligaciones son mantener el orden y la limpieza, porque cuando no hay orden y limpieza, también se producen los accidentes. Cumplir con los estándares, con los procedimientos escritos de trabajo seguro, o los PETS, y prácticas de trabajo seguro establecidos dentro del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Ser responsables por su seguridad personal y la de sus compañeros, es una obligación, no porque me cae mal, lo voy a dejar en riesgo, no. Si se hacen las investigaciones y había un señor, un compañero que podía prevenir del accidente y no lo ha hecho, será sancionado.
¿Qué más? No manipular u operar máquinas, válvulas, tuberías, conductores eléctricos, si no se encuentran capacitados y no hayan sido debidamente autorizados. O sea, para esos trabajos de alto riesgo, además de ser capacitados, tienen su certificado, la empresa tiene que darles una autorización especial. Reportar de forma inmediata cualquier incidente peligroso y accidente de trabajo. Eso es obligatorio. Si alguien ha sido testigo presencial de algún accidente de algún compañero, accidente del equipo, una pérdida en los equipos, tiene que, tiene que reportarlo. Por ejemplo, en una mina yo veía que ya las mangas de ventilación, se rompió una manga y el señor asustado, porque era un chofer, asustado porque le había roto la manga, no lo reportó. Pero como ustedes saben, en la mina todo tiene vigilancia, entonces siempre se llega a saber, ¿no?, quién fue. Hay que reportarlo. No porque lo van a sancionar, porque seguramente esa manga de ventilación está llegando a un punto en donde le falta a alguien, ¿no? A alguien le está faltando la ventilación por ese tema, no por el tema de que le van a sancionar, porque los accidentes siempre van a pasar en la mina, ¿no? A ver, y así hay varias obligaciones que nos señala el Decreto Supremo 023, pero también nos habla de las obligaciones del supervisor. ¿Qué nos habla de los supervisores? Artículo 38. Obligaciones del supervisor. ¿Qué tienen que hacer? Verificar que los trabajadores cumplan con el presente reglamento y con el reglamento interno. Asegurar el orden y limpieza de las diferentes áreas de trabajo bajo su responsabilidad. Tomar precaución. Instruir y verificar que los trabajadores conozcan. O sea, no es solamente no es solamente llamarle la atención al trabajador, también hay que instruirlo, hay que enseñarle al trabajador, ¿no? Y está dentro de sus obligaciones. Otra obligación es actuar inmediatamente frente a cualquier peligro que sea informado en su lugar de trabajo. ¿No? El señor no puede decir, no, mañana lo voy a atender, no, tiene que ser inmediato. ¿Ya? También son responsables de su seguridad y de la de los trabajadores que laboran en el área a su mando, ¿no? De todos. De repente este señor, este ingeniero de seguridad tiene sus supervisores, ¿no? O tiene sus inspectores de seguridad en otros lugares, ¿no? En otras minas los conocen así. ¿Qué más tienen que hacer? Verificar que se cumplan los procedimientos de bloqueo, señalización de las máquinas que se encuentran en mantenimiento, ¿no? Todo tiene, o sea, el supervisor de seguridad no puede estar en su oficina, ¿no? Él tiene que estar en campo verificando que todo se esté cumpliendo. Esa es su responsabilidad. También tiene la obligación de paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo hasta que se haya eliminado o minimizado dichas situaciones riesgosas, ¿no? Y es siempre ver un conflicto, ¿no? El supervisor de seguridad no va para ser amigo de todos. Si sería amigo de todos, de repente habría muchos accidentes, ¿no? De repente porque es su amigo no lo reportaría, ¿qué sería, no? Entonces siempre hay este, una, ¿cómo se puede llamar? Cuando no llegan siempre a un acuerdo con el área de operaciones, ¿no? El área de operaciones quiere producción. El área de seguridad pide que estas operaciones no tengan accidentes, ¿no? Entonces, ahora hay temas en donde que de repente el de operaciones no puede controlar, ¿no? El tema de seguridad o el tema de los accidentes y hay un conflicto, ¿no? Él le para, ¿no? El de seguridad siempre está, si no cumple ciertos parámetros de seguridad para los trabajadores, puede parar las operaciones, ¿no? Tanto de planta, tanto de mina, ¿no? Y nadie quiere parar porque ustedes saben que la mina tiene que producir, ¿no? Y acá tenemos paneles informativos en donde seguramente están los PETs, están los IPRC, ¿no?
Al menos en minería subterránea, el IPRC se llena todos los días y tiene que estar publicado, actualizado, ¿no? Como ustedes lo pueden visualizar en esta figura, en esta vista fotográfica. El orden tema de orden y limpieza, ¿no? Esto no puede estar. En minería subterránea a veces, ¿no? Se pueden encontrar esas cosas y está muy mal. Para eso debe ir siempre, de repente a este lado no va mucho el supervisor de seguridad, entonces como que los trabajadores un poco que se relajan, ¿no? También tienen que estar publicadas las hojas MSDS. Colpa dice, fórmula sencilla y práctica para aplicar orden y limpieza en tu área de trabajo. El Colpa es un sistema para mantener organizado limpio, sobre todo seguro y productivo tu área de trabajo, llamado también los 5 O's. ¿Qué significa esto? Limpiar el área de trabajo en equipos y herramientas, presentación, higiene personal, aseo, autocontrol, mantener lo que se ha logrado y mejorar, ¿no? Ese es lo bueno del área del sector minero metalúrgico, siempre tienen esto, ¿no? Que han logrado algo y quieren seguir mejorando. Ese es el lineamiento. Clasificar, descartar lo innecesario, ordenar, señalizando lo clasificado, ¿no? Acá falta bastante orden y limpieza, que es este enmarañado de cables, ¿no? Acá parece que no tienen un ingeniero de seguridad, un supervisor de seguridad, ¿no? Y las personas, los trabajadores ahí están expuestos a los cables. Acá, por ejemplo, ustedes pueden observar en la parte izquierda inferior, cuando está entrando toda una serie de tuberías a la bocamina, ¿no? Acá no hay un estándar, no hay orden, y muy probablemente pueda ocurrir accidentes, ¿no? Para eso hay estándares, ¿no? Hay estándares de cómo se debe llenar, qué color debe ir la línea del agua, qué color debe ir la línea de aire, ¿no? Y así, pero no en esta forma. Bien, capítulo 1. Estándares de las operaciones mineras subterráneas. Artículo 207. Baños químicos. Antes pues, yo les comento que cuando yo empecé hace más de 8 años, no había baños químicos, pero solamente estos baños químicos era mixto, ¿no? Utilizaban varones y mujeres y eso estaba muy mal. A ver, ¿qué nos dice acá de los baños químicos? Según el artículo 207, los silos deberán ser reemplazados por baños químicos. Claro, antes había silos, ¿no? Especialmente en minería subterránea, los que deberán mantenerse en buenas condiciones de uso y ubicados lejos de los lugares de aseo y comida. Claro. Ahora yo he visto en Marcobre que llevan muy bien el tema de seguridad, el tema de medio ambiente también, y sus baños químicos son muy limpios, siempre están ellos al tanto de que todo esté funcionando correctamente. Claro, están en la etapa de construcción, pero a diferencia de otras minas, ellos lo llevan muy bien ese tema. Procedimiento del desatado de rocas, ¿no? ¿Qué nos dice? En el artículo 224, ya ahora en el Decreto Supremo 023. Como medida de prevención para evitar accidentes por el desprendimiento de rocas, se instruirá y obligará a los trabajadores a seguir las siguientes reglas de trabajo al ingresar a las labores. La operación de desatado manual de rocas debe ser realizada de forma obligatoria, siempre ha sido obligatoria, por 2 personas, ¿no? ¿Qué dice también el reglamento? Y en los reglamentos internos de las minas, donde, especialmente minería subterránea, no pueden trabajar, no pueden ni siquiera transitar de 1, es obligatorio de 2 y más, ¿no? En desatado, porque no sabemos qué puede pasar, ¿no? En el desatado puede pasar un accidente y el señor solito eso está prohibido. En tanto, uno de ellos desata la roca suelta haciendo uso de la barretilla. El otro vigilará el área de desatado, claro, alertando toda situación de riesgo, ¿no? Eso es obligatorio. Siempre ha sido obligatorio, pero ahora la 023 lo está resaltando más, ¿no? O creo que no lo denotaban, pero en el reglamento interno de seguridad sí se les mencionaba la obligatoriedad, al menos en minería subterránea.
¿no? Así es como deben llegar a cabo. Hay un ángulo, ¿no? Hay una estrategia técnica para hacer el desatado de rocas, ¿no? Esta barretilla está muy chiquita, ¿no? Tiene que ser una barretilla más larga, depende también, ¿no? Eso lo ve más el ingeniero de minas, ellos conocen sus estrategias, pero he visto que les enseñan, pero en el día de la fiscalización, el trabajador se pone nervioso. Viene el dosinermin, le dice, a ver, agarra tu barreta, haz tu desatado, y no sabe cómo agarrar la barreta. Y el señor está más de 20 años en la mina. No pasa a veces eso. Ahora también en la gran minería, cuando tienen galerías de 4x4, ya, bueno, se utilizan, ¿no? Estos tipos de equipos, ¿no? Con más seguridad, pero inclusive ahora con el tema de la automatización, ya estos equipos están proyectados para que sean equipos remotos, ¿no? Ya se va a llegar la famosa minería 4.0, que todo es automatización, y hay que estar preparados también para eso. ¿Qué es el desatado de rocas? Es la técnica manual o mecánica por el cual, después de una inspección, se detecta oportunamente las rocas sueltas en cajas, coronas, hastiales, ¿no? Hastiales que son los costados, coronas en las partes superiores, ¿no? Estas se hacen caer con una barretilla o equipo adecuado, con una barretilla generalmente. Cuando el techo de la labor es mayor de 4 metros, se utiliza obligatoriamente desatadores mecánicos. Como les decía, en la gran minería generalmente ocurre eso, las labores son de 4x4, o sea, 4 metros de altura por 4 metros, ¿no? Es 4x4. Es la aplicación de lo establecido en el subcapítulo 2 del presente capítulo en lo que corresponde, ¿no? El desatado manual se realiza generalmente en galerías de 2x2, 2x3, ¿no? Ahí lo hacen manualmente y corren bastante riesgo. Ha habido bastantes accidentes en minería subterránea por desate de rocas, ¿no? Donde han sido aplastados o de repente no han hecho sostenimiento, ¿no? Han pasado accidentes. Son actividades de muy alto riesgo. Los ventiladores con control remoto, ¿no? Ahora dice que son con control remoto. Bueno, siempre han sido. El artículo 251 determina que los ventiladores principales con capacidades iguales o superiores a 2.800 metros cúbicos por minuto, o su equivalente a 10.000 pies cúbicos por minuto, o CFMs, se instalarán paneles de control remoto. Dichos paneles deben permitir el monitoreo de operación, la regulación de los parámetros, invertir la corriente de aire y emitir señales de alarma en caso de paradas y disminución de velocidad. No es muy importante el tema de ventilación, al menos en minería subterránea, en donde el tema de la temperatura es alto, ¿no? Cuando no hay buena ventilación, también por el tema de la oxigenación, tratar de crear un ambiente agradable para el trabajador, ¿no? La ventilación es muy importante. Claro que eso lo tienen que monitorear, que tiene que estar con el 21% de oxígeno. El artículo 255, ¿qué nos indica? ¿Qué nos indica el decreto supremo 024? Que en toda minera subterránea donde se utilicen explosivos, equipos, dicen, todos los trabajadores deberán ingresar portando en forma obligatoria respiradores autorrescatadores para la protección contra gases de monóxido de carbono, ¿no? Si ustedes, yo lo vi, tuve la experiencia de estar en Pallancata, en la minera Suyamarca. Lo que sucedía, esta mina que tiene, ¿no? Tiene certificación de la ISO 14000, de la ISO 18000 en ese entonces, ahora me imagino que ya han convalidado con la 45000. Sus galerías estaban llenos de humos de los equipos, ¿no? Porque esas galerías son grandes y entran bastantes equipos, volquetes para el transporte de mineral, equipos de perforación, y los humos que emitían estos equipos era bastante.
y era obligatorio, ¿no? En esas minas tienen obligatorio el autorrescatador. ¿Qué dice el decreto supremo 023 en este artículo? En toda mina subterránea donde se utilicen explosivos y equipos con motores petroleros, ya no dice, ¿no? Ya no dice petroleros, el titular de actividad minera debe proveer a sus trabajadores el respirador de autorrescate para su protección contra gases de monóxido de carbono en función de la evaluación de riesgos de los trabajos a realizarse. Estos respiradores son utilizados por los trabajadores solo en casos de emergencia individual o colectiva, cuando estos gases pongan en riesgo eminente su vida, para salir de la mina o para ubicarse en una zona de aire fresco. Estos respiradores deben estar fabricados para una protección mínima de 30 minutos, ¿no? Y estos son de un solo uso, ¿no? Ustedes lo usan por una emergencia y eso hay que volverlo a hacerlo, recargar, ¿no? Tiene un equipo especial de recarga. Acá ustedes pueden ver los autorrescatadores, ¿no? Que en minería, en la gran minería es obligatorio, son costosos. Yo he visto que casi no se usa solamente en emergencias, pero sí, es obligatorio el uso de los autorrescatadores. Innovación en seguridad minera, autorrescatador. El autorrescatador es un equipo de escape filtrante que provee en casos de emergencia protección respiratoria contra el monóxido de carbono, CO y otros gases producidos como resultado de incendios o explosiones en minería subterránea, ¿no? Básicamente es para... ustedes saben que los gases que emiten los equipos son venenosos para el ser humano, ¿no? El CO2, que inclusive les puede llevar a la muerte. Y acá vemos su mecanismo, cómo funciona, cuáles son las partes de este autorrescatador. Tiene su tapa, su carcasa, su válvula de exhalación, pinza, la nariz, boquilla con amortiguadores, ¿no? Todos los accesorios de lo que compone el autorrescatador, que en minería subterránea es obligatoria. ¿No? Y acá podemos ver con mayor claridad el anexo 6, que son los temas de capacitación anual. Son 26, 27, 28, ¿no? 28 temas que se debe tocar anualmente, que está programado, que se programa en la mina, ¿no? Y que se debe cumplir. Todos los trabajadores que están dentro de la mina tienen que estar capacitados en todos estos temas, ¿no? En IPRC, trabajos en altura, el mapa de riesgos, auditorías, primeros auxilios, prevención, protección contra incendios, ¿no? Ergonomía, bueno, las que puedo leer, ¿no? Antes eran así, ahora ha bajado a 20 temas, ¿no? Porque antes eran reiterativos, a veces hablaban el mismo tema, con la 023 ha cambiado a 20 temas. Pero son muy similares, ¿no? Por ejemplo, el IPRC sigue, ¿no? Antes también se tocaba el IPRC. Bien, el capítulo 12. El capítulo 17, plan de preparación y respuesta para emergencias. Este es un refugio minero, con lo que pueden observar, es lo que se utiliza básicamente, es hablando de minería subterránea. El decreto supremo 024 en el artículo 151 nos indicaba, toda mina subterránea dispondrá de estaciones de refugio que serán construidas o instaladas de acuerdo al anexo 19. En el anexo 19 ustedes pueden encontrar qué es lo que tiene que contener este refugio minero, ¿no? Ahí está todas las especificaciones. Todo trabajador deberá ser instruido sobre la ubicación y uso de dichas estaciones. ¿Qué dice en el decreto supremo 023? El artículo 151, ¿cuál ha sido su modificatoria? Toda mina subterránea dispone de estaciones de refugio herméticas que son construidas o instaladas de acuerdo al anexo 19. Todo trabajador debe ser instruido sobre la ubicación y uso de estas estaciones, ¿no? Si pasara algún caso de emergencia, entonces todos los trabajadores deben saber dónde está ubicado el refugio minero.
en donde hay inclusive stock de alimentos, hay ventilación, ¿no? Está implementado con todo lo que es para un tema de supervivencia. En minería, subterránea es obligatorio el refugio minero como máximo para 20 personas, ¿no? Y acá está el anexo 19 que nos dice los requisitos mínimos de seguridad de las estaciones de refugio para casos de siniestros, ¿no? Cuáles son las condiciones físicas, los estudios de riesgos que se tienen que hacer, porque tiene que estar ubicado en un lugar, tiene que tener su mapa geomecánico, ¿no? No puede estar en cualquier lugar, tiene que ser un lugar estratégico. Y en este anexo 19 nos indica qué es lo que tiene que tener, cuáles son los requisitos, qué equipos debe tener este refugio minero, para cuántas personas son, ¿no? Cuáles son las reservas de alimentos, ¿no? Y eso es verificado y supervisado por el supervisor de seguridad, ¿no? Y también cuando Sinerminva hace fiscalización de estos refugios mineros, si cumplen o no cumplen el anexo 19. Las disposiciones complementarias, modificatorias del decreto supremo, ¿no? ¿Cuáles son las disposiciones complementarias? Primera modificación del artículo 168A del Código Penal aprobado por el Decreto Legislativo 635, modifícase el artículo 168A del Código Penal aprobado por el Decreto Legislativo número 635 conforme al siguiente texto. El artículo 168A nos indica atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, el que deliberadamente, infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado, ponga en peligro inminente la vida, está reiterándonos, ¿no?, de lo anterior, de la primera parte, de la vida, salud, integridad física de sus trabajadores de forma grave, serán reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Si como consecuencia de la inobservancia deliberada de las normas de seguridad y salud en el trabajo se causa la muerte del trabajador o tercero, se produce la lesión grave y el agente se pudo prever este resultado, la pena privativa de la libertad será no menor de 4 años ni mayor de 8 años en caso de muerte, y no menor de 3 ni mayor de 6 años en caso de lesión grave. Bueno, esto es lo que nos indica el Código Penal, que está resaltando de lo que es la especificación legal en incumplimiento en normas de seguridad y salud ocupacional en el trabajo. Y nosotros específicamente estamos hablando del sector minero metalúrgico, ¿no? Eso lo hemos visto en la primera parte.